Bienvenido una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Sin lugar a dudas es obligado a hablar hoy y quizá algunos de los días siguientes de esta semana, a hablar de eso que han dado en llamar reforma hacendaria, cuando el nombre correcto debería ser, en caso de ser una verdadera reforma, reforma fiscal o reforma de las finanzas públicas. La avalancha de anuncios que nos ha aplastado, donde vienen leyes nuevas y reformas a las vigentes, no nos ha dado oportunidad de analizar con detenimiento y ver la letra chiquita, como se dice coloquialmente, en algunas de esas iniciativas o reformas de las leyes vigentes. Sin embargo, hay algo que ya puede concluirse en relación, repito, con esto que se llama equívocamente reforma hacendaria. Mire usted, lo primero que salta a la vista en uno de los documentos que integran este paquete económico, el cual, si nosotros tuviéramos la precaución de revisar las partes integrales de él, deberíamos concluir que el documento fundamental es aquel que se conoce bajo el nombre de Criterios Generales de Política Económica. En este documento están plasmadas las bases del comportamiento que estima se dará en el 2014 o se registrará en el 2014 por parte de los especialistas de la Secretaría de Hacienda. Y ahí vienen varias cuestiones muy interesantes. La primera, la Secretaría de Hacienda estima que para el año 2014 la economía crecerá 3.9%. Ahí es donde empiezan los problemas. Mire usted, si bien nos va este año, vamos a crecer entre 1.2, quizá 1.4, aun cuando algunas casas de análisis económico ya hablan de que posiblemente el Producto Interno Bruto crezca poco menos del 1%. Alguien preguntará, bueno, ¿cómo es posible que la Secretaría de Hacienda, si registráramos un crecimiento del 1%, afirme, para hacer sus cálculos, que en el 2014 creceremos 4 veces lo del 2013. Esto, si bien es posible lograrse y se ha logrado en otros países, dada la situación de nuestro país, se ve difícil que para el 2014 creciéramos 3.9, si es que en el 2003 crecemos menos del 1%. Pero vayamos a otro indicador que forma parte de las proyecciones del paquete económico, de los criterios generales de política económica. Nos dice la Secretaría de Hacienda que el precio promedio durante el año 2014 de la mezcla mexicana de petróleo será de $81. Este año lo estimó en $98. Si nosotros hacemos un cálculo muy rápido y vemos que la diferencia son $17 por barril, y si la Secretaría de Hacienda estima que vamos a exportar por día 1.170.000 barriles, esa diferencia en el ingreso de $98 estimados para el 2013 y 81 para el 2014 le va a significar un ingreso menor en $7.300 millones, que si nosotros los calculamos al 12.6 pesos por dólar que trae este documento, estaríamos hablando de una caída en los ingresos de 92.000 millones de pesos. Esto prácticamente es medio punto del Producto Interno Bruto. Y si vemos nosotros que las estimaciones de crecimiento de los ingresos producto de todo este conjunto de reformas va a ser de 1.4 del PIB, pues prácticamente la tercera parte se iría para compensar la reducción de los ingresos petroleros. Estamos entonces aquí ante una situación donde buena parte de los ingresos que se obtendrían con esta reforma, cualquier cosa que resulte, serviría para compensar la tercera parte, este ingreso que estaría dejando de recibir el erario. Pero vayamos a otros elementos, para que se dé cuenta usted de que esta reforma a veces está compuesta más de ocurrencias y menos de actos justicieros en el sentido social.
Nos dice la Secretaría de Hacienda que tiene por objeto eliminar buena parte de los privilegios fiscales. Ya otra vez entramos en problemas. La palabra o la expresión privilegio fiscal en ningún documento, en ninguna ley está plasmado. Lo que sí hay son regímenes especiales de tributación que pueden consistir en una facilidad para que difiera usted el pago de algunos impuestos, como es el mecanismo de la consolidación fiscal, algunas exenciones, como es la tasa cero del IVA, por ejemplo, y algunas otras modalidades que tuvieron en su momento el objetivo de impulsar algunas actividades económicas y favorecer a ciertos sectores de la economía nacional y ciertos grupos específicos, como por ejemplo los transportistas. De tal manera, pues, que privilegios, lo que se llama privilegios, no lo fueron, porque además estaban otorgados de manera general, no específicamente a una persona. Pero dice la Secretaría de Hacienda, como quiere reducir o cancelar algunos beneficios o algunos privilegios, dice que la región fronteriza, que goza de niveles de bienestar mayores a las que en promedio imperan en el resto del país, les va a subir el IVA del 11 al 16%. O sea que en este país, si usted vive y si la población de esa región, como es la franja fronteriza con Estados Unidos, que es una franja aproximadamente de 22 kilómetros y en algunos casos es un poco más, por ejemplo, toda la península de Baja California es zona libre, es una franja fronteriza, entonces hay que cargarles el IVA. Ahora, ¿por qué se puso ahí en esta zona el IVA del 11%? Y antes fue del 6%. Se puso esa tasa especial porque está enfrentando la actividad económica de esa región una competencia con los oferentes de bienes y servicios del otro lado, es decir, de Estados Unidos. En algunos casos, como el estado de Texas, por ejemplo, no hay impuesto a las ventas. En esas condiciones, al subir el IVA al 16%, los comerciantes de Texas tendrán una ventaja competitiva que hará que más y más personas de este lado de la frontera acudan a comprar algunos bienes que ya lo hacen, pero quizá lo hagan en una cantidad mayor. Es la misma situación que se presenta en el caso de Baja California, en Sonora, en Chihuahua y también en Nuevo León, que tienen ahí un pedacito, un municipio que se llama Colombia, que es lo que lo pone en la frontera con los Estados Unidos. Pero dice algo más todavía la Secretaría de Hacienda. Fíjese usted, se van a eliminar las exenciones al IVA en el caso de la educación privada. Y dice algo más, dice que esta exención beneficia particularmente a los usuarios de la educación privada. A esos, ¿cómo se les ocurre a ellos utilizar la educación privada para sus hijos? Si pueden mandarlos a una escuela donde los maestros de la CENTE enseñan también, incluso rebasan el número de días que exige el calendario escolar. Es increíble la insensibilidad en este momento del gobierno federal en aras de recabar más, que ante los desmanes de estos bandoleros que integran la CENTE y cuando se da cuenta que muchos padres de familia o ya lo han hecho o lo harán en el futuro, para sacar a sus hijos de esas escuelas y se los llevarán haciendo muchas veces un esfuerzo sobrehumano, se los llevarán a las escuelas privadas. Bueno, pues si se quieren ir a las escuelas privadas, ahora tendrán que pagar el IVA. Y además, si han contratado ya una hipoteca y gozan hoy de la exención del IVA en los intereses pagados, también se las vamos a quitar. ¿Cómo es eso de adquirir una hipoteca para tener una casita y formar un patrimonio? Eso déjenlo para otros países, en Suecia, quizá en Estados Unidos, pero aquí en México le vamos a cargar el IVA. Y también, y esto es muy interesante para la cuestión del crecimiento económico, dice en ese mismo párrafo que se van a eliminar la exención del IVA a las importaciones temporales. Esta es una perla que muestra la cortedad de miras de los funcionarios de Hacienda que les gana el afán recaudatorio. Mire usted, ¿en qué consiste este beneficio entre comillas? La importación temporal significa que usted introduce al territorio nacional un bien
el cual no lo dejará permanentemente en México, sino que por razones diversas usted lo regresará al país de origen o a algún otro país. El caso típico de esto es, le doy dos ejemplos, las ferias y exposiciones. México está interesado en atraer cada vez un número mayor de este tipo de actos, de este tipo de reuniones. En muchos de estos, sobre todo en aquellos que tienen que ver con cuestiones industriales, los expositores traen de sus matrices o de sus fábricas cierto equipo y maquinaria que muestran en estas expos. Imagine usted un industrial del plástico, no sé, un alemán, italiano, taiwanés, que trae para esa exposición 3 o 4 máquinas extrusoras que importen estas máquinas entre las 3 y 5 millones de dólares. Hoy no paga el IVA porque él lo va a regresar este equipo, pero hoy, en el momento de introducirlo en la aduana, tiene que pagar el 16% de IVA. ¿Cuándo lo va a recuperar? Eso ya será harina de otro costal. Y le doy otro ejemplo rápidamente de importación temporal. Los horticultores, muchos de ellos importan caja para sus productos, particularmente en aquellas medidas que no se fabrican en México, importan temporalmente esta caja, ahí las utilizan para empacar berenjena, pimientos morrones, etcétera, y luego las reenvían al país de origen, Estados Unidos o Canadá. Pues hoy, que no paga IVA, a partir de enero del 2014, en el momento de introducir esas cajas tendrá que pagar IVA. Es decir, en aras de obtener recursos de donde sea, no se dan cuenta que están perjudicando, pero mucho, en términos del flujo de efectivo, a empresarios que están exportando, particularmente en aquellas zonas de agricultura comercial que son las que crean el mayor número de empleos en la actividad agroindustrial. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Y quizá mañana vamos a continuar, le voy a dar otro ejemplo. Quiere decir simplemente que la única motivación que a la fecha se ve, vamos a esperar con reformas que seguramente hará en el Congreso de la Unión, lo que se ve ahorita es un afán recaudatorio, no solo para compensar aquel faltante que le calculé al principio de este comentario, sino también para seguir gastando más. Al final, tenemos aquí el caso típico de los gobiernos que piensan que el gasto público es la panacea que curará todos los males. La experiencia ha probado, particularmente en las economías abiertas, que eso es falso. Me despido invitándolo a que mañana nos veamos otra vez aquí, donde le voy a dar algún ejemplo muy sencillo que tiene que ver con la industria maquiladora para que vea usted el daño que podría causarse. Muchas gracias por su atención y lo espero mañana aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV, recordándole que su día no estará completo si no tiene un día con Ángel. Muchas gracias y aquí nos vemos mañana.